Bienvenido a Yorian Audiolibros. El entierro prematuro. Hay ciertos temas cuyo interés lo absorbe todo, pero que son demasiado horribles para los propósitos de una ficción legítima. Un novelista debe evitarlos si no quiere ofender o disgustar. Solo se los trata con propiedad cuando la severidad y la majestad de la verdad los santifican y sostienen. Nos estremecemos, por ejemplo, con el más intenso dolor placentero ante los relatos del paso de la Beresina, del terremoto de Lisboa, de la peste en Londres, de la masacre de San Bartolomé o de la asfixia de los 123 prisioneros en el agujero negro de Calcuta. Pero en estos relatos es el hecho, es la realidad, es la historia lo que emociona. Si se tratara de simples invenciones, deberíamos considerarlas con el más vivo horror. He mencionado algunas de las calamidades más destacadas y augustas registradas. Pero en estos es la extensión, no menos que el carácter de la calamidad, lo que tan vivamente impresiona la fantasía. No necesito recordar al lector que, del largo y extraño catálogo de miserias humanas, podría haber seleccionado muchos casos individuales más llenos de sufrimiento esencial que cualquiera de estos gigantescos desastres. La verdadera miseria, de hecho, el mayor dolor, es particular, no colectivo. Que los espantosos extremos de la agonía sean soportados por el hombre como unidad y nunca por el hombre como masa. Por eso, demos gracias a un Dios misericordioso. Ser enterrado en vida es, sin lugar a dudas, el más terrible de estos extremos que jamás haya recaído en la mera mortalidad. Ciertamente habrá pocas personas que nieguen la frecuencia con que esto ocurre. Los límites que dividen la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, oscuros y vagos. ¿Quién dirá dónde termina uno y dónde comienza el otro? Sabemos que hay enfermedades en las que se produce una cesación total de todas las funciones aparentes de la vitalidad y, sin embargo, en las que estas cesaciones son meras suspensiones propiamente dichas. Son solo pausas temporales en el mecanismo incomprensible. Transcurre un cierto periodo y algún principio misterioso e invisible vuelve a poner en movimiento los piñones mágicos y las ruedas dentadas. El cordón de plata no se soltó para siempre, ni el cuenco de oro se rompió irreparablemente. Pero, ¿dónde estaba mientras tanto el alma? Sin embargo, aparte de la conclusión inevitable, a priori, de tales causas deben producir tales efectos, que la bien conocida ocurrencia de tales casos de animación suspendida debe, naturalmente, dar lugar de vez en cuando a entierros prematuros. Y aparte de esta consideración, tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y ordinaria para demostrar que un gran número de tales entierros han tenido lugar realmente. Podría referirme inmediatamente, si fuera necesario, a 100 casos bien identificados. Uno de carácter muy notable y cuyas circunstancias pueden estar frescas en la memoria de algunos de mis lectores. Ocurrió no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore, donde ocasionó una dolorosa, intensa y ampliamente extendida agitación. La esposa
de uno de los ciudadanos más respetables, un eminente abogado y miembro del consejo, sufrió una repentina e inexplicable enfermedad que desconcertó por completo la habilidad de sus médicos. Después de mucho sufrimiento, murió, o se suponía que iba a morir. De hecho, nadie sospechaba ni tenía motivos para sospechar que en realidad no estaba muerta. Presentaba todas las apariencias ordinarias de la muerte. El rostro adoptó la habitual silueta apretada y hundida. Los labios tenían la habitual palidez marmórea. Los ojos estaban apagados. No hubo calidez. La pulsación había cesado. Durante 3 días el cuerpo permaneció insepulto. Días durante los cuales había adquirido una rigidez pétrea. El funeral, en definitiva, fue apresurado a causa del rápido avance de lo que se suponía era descomposición. La dama fue depositada en la bóveda de su familia, que durante los 3 años siguientes permaneció intacta. Al vencimiento de este plazo, se abrió para la recepción del sarcófago. Pero, ¡ay!, qué espantoso shock le esperaba al marido, quien personalmente abrió la puerta. Cuando sus portales se abrieron hacia afuera, un objeto vestido de blanco cayó ruidosamente entre sus brazos. Era el esqueleto de su esposa envuelto en su sudario. Una investigación cuidadosa hizo evidente que había revivido 2 días después de su entierro, que sus luchas dentro del ataúd habían hecho que éste cayera desde una repisa o estante al suelo, donde se rompió de tal manera que le permitió escapar. Una lámpara que había sido dejada accidentalmente, llena de aceite, dentro de la tumba fue encontrada vacía. Sin embargo, podría haberse agotado por la evaporación. En el extremo de los escalones que conducían a la cámara aterradora, había un gran fragmento del ataúd con el que, al parecer, había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras estaba ocupada en esto, probablemente se desmayó o posiblemente murió de puro terror y, al fallar, su sudario quedó enredado en unos herrajes que sobresalían hacia el interior. Así quedó y así se pudrió erguida. En el año 1810 ocurrió en Francia un caso de inhumación en vida, acompañado de circunstancias que justificaban en gran medida la afirmación de que la verdad es, en efecto, más extraña que la ficción. La heroína de la historia era Mademoiselle Victorine Lafourcade, una joven de familia ilustre, rica y de gran belleza personal. Entre sus numerosos pretendientes se encontraba Julien Busset, un literato, periodista, pobre de París. Sus talentos y su amabilidad general lo habían recomendado a la atención de la heredera, quien parece haber sido verdaderamente amado. Pero su orgullo de nacimiento la decidió finalmente a rechazarlo y casarse con un tal señor Renel, banquero y diplomático de cierta eminencia. Sin embargo, después del matrimonio, este caballero la descuidó y, tal vez, incluso más positivamente, la maltrató. Después de pasar con él algunos años miserables, murió. Al menos su condición se parecía tanto a la muerte que engañaba a todos los que la veían. Fue enterrada, no en una bóveda,
sino en una tumba ordinaria en el pueblo de su nacimiento. Lleno de desesperación y aún inflamado por el recuerdo de un profundo cariño, el amante viaja desde la capital a la remota provincia en la que se encuentra el pueblo, con el romántico propósito de desenterrar el cadáver y poseer sus exuberantes cabelleras. Llega a la tumba. A medianoche desentierra el ataúd, lo abre y está en el momento de arrancarle el cabello cuando es detenido por la visión de los ojos de su amada abriéndose. De hecho, la señora había sido enterrada viva. La vitalidad no había desaparecido del todo y las caricias de su amante la despertaron del letargo que había confundido con la muerte. La condujo frenéticamente hasta su alojamiento en el pueblo. Empleó ciertos reconstituyentes, poderosos, sugeridos por no pocos conocimientos médicos. En fin, ella revivió. Ella reconoció a su Salvador. Ella permaneció con él hasta que, poco a poco, recuperó plenamente su salud original. Su corazón de mujer no era inflexible, y esta última lección de amor bastó para suavizarlo. Se lo entregó a Bossuet. No volvió más con su marido, sino que, ocultándole su resurrección, huyó con su amante a América. 20 años después, los dos regresaron a Francia, convencidos de que el tiempo había alterado tanto el aspecto de la dama que sus amigos no podrían reconocerla. Sin embargo, se equivocaron porque, en el primer encuentro, el señor Renel reconoció y reclamó a su esposa. Ella se resistió a esta reclamación y un tribunal judicial la apoyó, decidiendo que las circunstancias peculiares, sumadas al largo lapso de años, habían extinguido, no solo equitativa sino legalmente, la autoridad del marido. El Chirurgical Journal de Leipzig, publicación de gran autoridad y mérito que algún librero americano haría bien en traducir y volver a publicar, registra en su número tardío un acontecimiento muy angustioso del personaje en cuestión. Un oficial de artillería, hombre de gigantesca estatura y de robusta salud, al ser derribado de un caballo ingobernable, recibió una contusión muy grave en la cabeza, que lo dejó inmediatamente inconsciente. El cráneo resultó levemente fracturado, pero no se temió ningún peligro inmediato. La trepanación se realizó con éxito. Lo sangraron y se adoptaron muchos otros medios ordinarios de socorro. Sin embargo, poco a poco cayó en un estado de estupor cada vez más desesperado y, finalmente, se pensó que había muerto. Hacía calor y fue enterrado con prisas indecentes en uno de los cementerios públicos. Su funeral tuvo lugar el jueves. El domingo siguiente, los terrenos del cementerio estaban, como de costumbre, muy abarrotados de visitantes, y hacia el mediodía se creó una intensa excitación cuando un campesino declaró que, mientras estaba sentado sobre la tumba del oficial, había sentido claramente una conmoción de la tierra, como ocasionada por alguien que lucha debajo. Al principio se prestó poca atención a la aseveración del hombre, pero su evidente terror y la tenaz obstinación con la que persistió en su historia tuvieron al fin su efecto natural sobre la multitud. Se procuraron apresuradamente palas y la tumba, que era vergonzosamente poco profunda, en pocos minutos quedó tan abierta que apareció la cabeza de su ocupante. Entonces parecía muerto, pero estaba sentado casi erguido dentro de su ataúd,
cuya tapa, en sus furiosas luchas, había levantado parcialmente. Fue trasladado inmediatamente al hospital más cercano, donde se declaró que aún vivía, aunque en estado de asfixia. Después de algunas horas revivió, reconoció a personas que conocía y con frases entrecortadas habló de sus agonías en la tumba. Por lo que relató, quedó claro que debió haber estado consciente durante más de una hora mientras estaba enterrado, antes de caer en la insensibilidad. La tumba fue rellenada descuidadamente y sin apretar con un suelo extremadamente poroso. Y así, necesariamente, se admitió algo de aire. Oyó pasos de la multitud en lo alto y trató de hacerse oír a su vez. Dijo que fue el tumulto en los terrenos del cementerio lo que pareció despertarlo de un sueño profundo. Pero tan pronto como despertó, se dio cuenta plenamente de los terribles horrores de su situación. Este paciente, según consta, estaba bien y parecía estar en buen camino hacia su recuperación definitiva. Pero fue víctima de las charlatanerías de los experimentos médicos. Le aplicaron la batería galvánica y expiró repentinamente en uno de esos paroxismos extáticos que esos experimentos inducen. La mención de la batería galvánica, sin embargo, me recuerda a un caso bien conocido y extraordinario, en el que su acción resultó ser el medio para devolver la vida a un joven abogado de Londres, que había sido enterrado durante 2 días. Esto ocurrió en 1831 y creó en ese momento una sensación muy profunda donde quiera que se habló de ello. El paciente, el señor Edward Stapleton, había muerto aparentemente de fiebre tifus, acompañada de algunos síntomas anómalos que habían excitado la curiosidad de sus asistentes médicos. Tras su aparente fallecimiento, se pidió a sus amigos que aprobaran un examen post-mortem que se negaron a permitirlo. Como suele suceder, cuando se presentan tales negativas, los practicantes resolvieron desenterrar el cuerpo y diseccionarlo a su gusto, en privado. Se lograron fácilmente arreglos con algunos de los numerosos grupos de ladrones de cadáveres que abundan en Londres. Y a la tercera noche después del funeral, el supuesto cadáver fue desenterrado de una tumba de 2,5 metros de profundidad y depositado en la cámara de apertura de uno de los hospitales privados. En realidad, se había hecho una incisión de cierta extensión en el abdomen cuando la apariencia fresca e intacta del sujeto sugirió una aplicación de la batería. Un experimento sucedió a otro y sobrevinieron los efectos habituales, sin nada que los caracterizara en ningún aspecto, excepto en 1 o 2 ocasiones, un grado más que ordinario de semejanza con la vida en la acción convulsiva. Se hizo tarde. El día estaba por amanecer y finalmente se consideró conveniente proceder inmediatamente a la disección. Sin embargo, un estudiante estaba especialmente deseoso de probar su propia teoría e insistió en aplicar la batería a uno de los músculos pectorales. Se hizo un corte brusco y se puso rápidamente en contacto un alambre. Cuando el paciente, con un movimiento apresurado, sin convulsiones, se levantó de la mesa, se situó en medio del suelo, miró inquieto a su alrededor durante unos segundos y luego habló, tras lo cual cayó pesadamente al suelo. Lo que dijo fue ininteligible, pero se pronunciaron palabras. La silabificación era distinta.
Por unos momentos, todos quedaron paralizados por el asombro, pero la urgencia del caso pronto les devolvió la serenidad. Se vio que el señor Stapleton estaba vivo, aunque desmayado. Tras la exposición al éter, revivió y rápidamente recuperó la salud y la compañía de sus amigos, a quienes, sin embargo, se les ocultó todo conocimiento de su reanimación hasta que ya no fue posible temer una recaída. Su asombro, su arrobado asombro, puede difícilmente concebirse. La peculiaridad más emocionante de este incidente, sin embargo, está envuelta en lo que el propio señor S. afirma. Declara que en ningún momento estuvo completamente insensible, que de alguna manera sorda y confusa estuvo consciente de todo lo que le sucedió, desde el momento en que sus médicos lo declararon muerto hasta el momento en que cayó desmayado al suelo del hospital. «Estoy vivo», fueron las palabras incomprendidas que, al reconocer la sala de disección, había intentado pronunciar en un acceso de terror. Sería fácil multiplicar historias como esta, pero lo dejo porque, de hecho, no necesitamos tales historias para establecer el hecho de que ocurren entierros prematuros. Cuando reflexionamos sobre cuán raramente, por la naturaleza del caso, tenemos en nuestro poder detectarlos, debemos admitir que pueden ocurrir con frecuencia sin que lo sepamos. En verdad, rara vez se invade un cementerio con algún propósito sin que, en gran medida, no se encuentren esqueletos en posturas que sugieren las más espantosas sospechas. Terrible la sospecha, pero más terrible la fatalidad. Se puede afirmar, sin dudarlo, que ningún acontecimiento está tan terriblemente adaptado para inspirar la suprema angustia física y mental como lo es el entierro antes de la muerte. La insoportable opresión de los pulmones, los vapores sofocantes de la tierra húmeda, el aferrarse a las vestiduras de la muerte, el abrazo rígido del estrecho sepulcro, la negrura de la oscuridad completa, el silencio como un mar que abruma, la presencia, invisible pero palpable, del gusano conquistador. Estas cosas, junto a los pensamientos del aire y la hierba de arriba, con el recuerdo de queridos amigos que volvían para salvarnos y se les informara de nuestro destino, y con la conciencia de que de este destino nunca podrán ser informados, que nuestra situación desesperada es la de los realmente muertos. Estas consideraciones, digo, llevan al corazón que aún palpita a un grado de horror y espantoso intolerable, ante el cual la imaginación más atrevida debe retroceder. No conocemos nada tan agonizante en la tierra. No podemos soñar con nada ni la mitad de espantoso en los reinos del infierno más profundo. Y así, todas las narraciones sobre este tema tienen un interés profundo. Un interés, sin embargo, que a través del sagrado temor del tema mismo, depende muy apropiada y peculiarmente de nuestra convicción de la verdad del asunto narrado. Lo que tengo que contar ahora es mi propio conocimiento real, mi propia experiencia positiva y personal. Durante varios años había estado sujeto a ataques de ese singular trastorno que los médicos han acordado denominar catalepsia, a falta de un título más definitivo. Aunque las causas inmediatas y predisponentes, e incluso el diagnóstico real de esta enfermedad, siguen siendo un misterio, su carácter obvio
y aparente se comprende suficientemente bien. Sus variaciones parecen ser principalmente de grado. A veces el paciente permanece solo por un día o incluso por un periodo más corto en una especie de letargo exagerado. Está inconsciente y extraordinariamente inmóvil, pero el latido del corazón todavía es apenas perceptible. Quedan algunos rasgos de calidez. Un ligero color persiste en el centro de la mejilla, y al aplicar un espejo a los labios, podemos detectar una acción torpe, desigual y vacilante de los pulmones. Por otra parte, la duración del trance es de semanas, incluso meses, mientras que el escrutinio más detenido y las pruebas médicas más rigurosas no logran establecer ninguna distinción material entre el estado de quien sufre y lo que concebimos de la muerte absoluta. Muy a menudo se salva de un entierro prematuro únicamente por el conocimiento de sus amigos de que anteriormente había estado sujeto a la catalepsia, por la consiguiente sospecha suscitada y sobre todo por la no aparición de descomposición. Los avances de la enfermedad son, afortunadamente, graduales. Las primeras manifestaciones, aunque marcadas, son inequívocas. Los ataques se vuelven cada vez más distintos y duran cada uno de ellos más tiempo que el anterior. En esto reside la principal seguridad contra la inhumación. Los desaforados cuyo primer ataque fuera del carácter extremo, que se ve ocasionalmente, casi inevitablemente, serían enviados vivos a la tumba. Mi propio caso no difería en ningún detalle importante de los mencionados en los libros de medicina. A veces, sin causa aparente, me había hundido poco a poco en un estado de semisíncope o medio desmayo, y en ese estado, sin dolor, sin capacidad de moverme o, estrictamente hablando, de pensar, pero con una conciencia embotada y letárgica de la vida y de la presencia de quienes rodean mi cama, permanecí hasta la crisis de la enfermedad. Sentí náuseas, entumecimiento, frío y mareos, y caí prostrado de inmediato. Luego, durante semanas, todo quedó vacío, negro y silencioso, y la nada se convirtió en el universo. La aniquilación total ya no podría existir. Sin embargo, de estos últimos ataques, me desperté con una gradación lenta en proporción a lo repentino del ataque. Así como amanece el día para el mendigo sin amigos y sin hogar que deambula por las calles durante la larga y desolada noche de invierno, tan tarde, tan cansadamente, tan alegremente, la luz del alma regresó a mí. Sin embargo, aparte de la tendencia al trance, mi salud general parecía buena. Ni podía percibir que estuviera afectado en absoluto por la única enfermedad prevalente, a menos, ciertamente, que una idiosincrasia en mi sueño ordinario pudiera considerarse como superinducida. Al despertarme del sueño, nunca pude recuperar de inmediato la plena posesión de mis sentidos, y siempre permanecí durante muchos minutos en gran desconcierto y perplejidad. Las facultades mentales en general, pero la memoria en especial, estaban en una condición de suspensión absoluta. En todo lo que soporté no hubo sufrimiento físico, sino angustia moral y existencial. Mi fantasía se volvió osaria. Hablé de gusanos, de tumbas y de epitafios. Estaba perdido en ensoñaciones sobre la muerte y la idea de un entierro prematuro
ocupaba continuamente mi cerebro. El espantoso peligro al que estaba sometido me perseguía día y noche. En el primero, la tortura de la meditación era excesiva. En el segundo, suprema. Cuando la sombría oscuridad cubrió la tierra, entonces con cada horror de pensamiento temblé. Temblé como las temblorosas plumas del coche fúnebre. Cuando la naturaleza ya no pudo soportar más la vigilia, fue tras una terrible lucha cuando caí dormido, porque me estremecía al pensar que al despertar podría encontrarme ocupando una tumba. Y cuando finalmente me hundí en el sueño, fue solo para precipitarme de inmediato en un mundo de fantasmas sobre el cual, con alas vastas, oscuras y terribles, y ensombrecedoras, flotaba de forma predominante un único pensamiento sepulcral. De las innumerables imágenes de tristeza que así me oprimían en sueños, selecciono para que conste solo una visión solitaria. Me sentí inmenso en un trance cataléptico de mayor duración y profundidad de lo habitual. De repente, una mano helada se posó sobre mi frente y una voz impaciente y farfullante susurró la palabra: «¡Levántate!» dentro de mi oído. Me senté erguido. La oscuridad era total. No podía ver la figura de quien me había despertado. Mis sentidos. No podía recordar ni el periodo en el que había caído en trance ni en el lugar en el que me encontraba entonces. Mientras permanecía inmóvil y ocupando en ordenar mis pensamientos, la mano fría me agarró con fuerza por la muñeca, agitándola petulantemente, mientras la voz balbuceante volvía a decir: «Vamos, ¿no te ordené que te levantaras?» «¿Y quién eres tú?», pregunté. «No tengo nombre en las regiones que habito», respondió la voz con tristeza. «Yo era mortal. Sin embargo, ahora soy un demonio. Fui despiadado, pero ya no soy nada. Sientes que me estremezco. Mis dientes castañetean mientras hablo, pero no es con el frío de la noche sin fin. Esta atrocidad es insoportable. ¿Cómo puedes dormir tranquilamente? No puedo descansar ante el grito de esas grandes agonías. Estas vistas son más de lo que puedo soportar. Levántate, ven conmigo a la noche exterior y déjame revelarte las tumbas. ¿No es este un espectáculo de aflicción? Mira». Miré, y la figura invisible que todavía me agarraba por la muñeca había hecho que se abrieran las tumbas de toda la humanidad. Y de cada uno surgía el débil resplandor fosfórico de la descomposición, de modo que pudiera ver hasta los rincones más recónditos, y allí ver los cuerpos amortajados en sus tristes y solemnes sueños con el gusano. Pero, ¡ay!, los que realmente dormían eran menos, por muchos millones, que los que no dormían en absoluto. Y hubo una débil lucha, y hubo un triste malestar general, y desde las profundidades de los innumerables fosos surgió un melancólico susurro de las ropas de los enterrados. Y de los que parecían descansar tranquilamente, vi que un gran número había cambiado, en menor o mayor grado, la posición rígida e incómoda en que originalmente habían sido sepultados. Y la voz me habló otra vez mientras miraba. ¿No es este... oh... ¿no es un espectáculo lamentable?
Pero antes de que pudiera encontrar palabras para responder, la figura había dejado de agarrarme de la muñeca. Las luces fosfóricas se apagaron y las tumbas se cerraron con repentina violencia, mientras de ellas surgía un tumulto de gritos desesperados, diciendo de nuevo: ¿es? ¿No es? Oh Dios, ¿no es un espectáculo abominable? Fantasías como estas, que se presentaban por la noche, extendían su terrible influencia hasta mis horas de vigilia. Mis nervios se debilitaron por completo y caí presa de un horror perpetuo. Dudé en montar a caballo, caminar o realizar cualquier ejercicio que me llevara fuera de casa. De hecho, ya no me atrevía a confiar en mí mismo fuera de la presencia inmediata de aquellos que eran conscientes de mi propensión a la catalepsia. No fuera a ser que, cayendo en uno de mis ataques habituales, me enterraran antes de que se pudiera determinar mi verdadera condición. Dudaba del cariño, de la fidelidad de mis más queridos amigos. Temía que, en algún trance de duración mayor a la habitual, pudieran convencerse de considerarme irrecuperable. Incluso llegué a temer que, hartos de prodigarme sus cuidados, se alegrarían de considerar cualquier ataque muy prolongado como una excusa suficiente para deshacerse de mí por completo. En vano intentaron tranquilizarme con las más solemnes promesas. Exigí los más sagrados juramentos de que bajo ninguna circunstancia me enterrarían hasta que la descomposición hubiera avanzado tan materialmente que hiciera imposible una mayor conservación. Y aún así, mis terrores mortales no escucharían ninguna razón, no aceptarían ningún consuelo. Entré en una serie de elaboradas precauciones. Entre otras cosas, hice remodelar la bóveda familiar de modo que pudiera abrir fácilmente desde dentro. La más mínima presión sobre una palanca larga que se adentraba profundamente en la tumba haría que el portal de hierro volviera a girar. Había también disposiciones para la libre entrada de aire y luz, y prácticos recipientes para comida y agua al alcance inmediato del ataúd destinado a mi recepción. Este ataúd estaba acolchado con suavidad y calidez y estaba provisto de una tapa, hecha según el principio de la puerta de la bóveda, con la adición de resortes diseñados de manera que el más débil movimiento del cuerpo fuera suficiente para dejarlo en libertad. Además de todo esto, había suspendida del techo de la tumba una gran campana, cuya cuerda, según estaba diseñada, debía extenderse a través de un agujero en el ataúd, y así quedar sujeta a una de las manos del cadáver. Pero, ay, ¿de qué sirve la vigilancia contra el destino del hombre? Ni siquiera estas seguridades bien concebidas bastaron para salvar de las agonías más extremas de la inhumación en vida a un desgraciado condenado a sufrirlas. Llegó una época, como tantas veces, en la que me encontré emergiendo de la inconsciencia total a la primera sensación débil e indefinida de existencia. Lentamente, con una gradación de tortuga, se acercaba el tenue amanecer gris del alma. Una inquietud adormecida, una sensación apática de dolor sordo. Luego, después de un largo intervalo, un zumbido en los oídos. Luego, después de un lapso aún más largo, una sensación de hormigueo en las extremidades. Luego, un periodo aparentemente eterno de placentera quietud, durante el cual los sentimientos que despiertan luchan por convertirse en pensamientos. Luego, un breve nuevo hundimiento en la no existencia.
Luego, una recuperación repentina. Al fin, el ligero temblor de un párpado. Inmediatamente después, una descarga eléctrica de terror mortal e indefinida, que envía la sangre a torrentes desde las sienes hasta el corazón. Y ahora, el primer esfuerzo positivo para pensar. Luego, el primer intento de recordar, seguido de un éxito parcial y evanescente. Y ahora, la memoria ha recobrado su dominio hasta tal punto que, en cierta medida, soy consciente de mi estado. Siento que no estoy despertando de un sueño normal. Recuerdo que he estado sujeto a la catalepsia. Y ahora, por fin, como por la ráfaga de un océano, mi espíritu estremecido se ve abrumado por el único peligro sombrío, por la única idea espectral y siempre prevalente. Durante algunos minutos, y después de que esta fantasía se apoderara de mí, permanecí inmóvil. ¿Y por qué? No pude reunir coraje para moverme. No me atrevía a hacer el esfuerzo que debía traerme de vuelta, enfrentar mi destino. Y, sin embargo, había algo en mi corazón que me susurraba que estaba seguro. La desesperación, como ninguna otra especie de miseria, provoca jamás. Solo la desesperación me impulsó, después de una larga indecisión, a levantar los pesados párpados de mis ojos. Los levanté. Estaba oscuro. Todo oscuro. Sabía que el ataque había terminado. Sabía que la crisis de mi trastorno hacía tiempo que había pasado. Sabía que ahora había recuperado completamente el uso de mis facultades visuales y, sin embargo, estaba tan oscuro, todo oscuro. La intensa y absoluta ausencia de rayos de la noche que perdura para siempre. Intenté gritar, y mis labios y mi lengua reseca se movían convulsivamente, juntos en el intento. Pero ninguna voz surgía de los cavernosos pulmones, que oprimidos, como por el peso de alguna montaña, jadeaban y palpitaban con el corazón ante cada desesperada y fatigosa inspiración. El movimiento de las mandíbulas, en este esfuerzo por gritar en voz alta, me mostró que estaban atadas, como suele ocurrir con los muertos. También sentí que yacía sobre alguna sustancia dura, y por algo similar, mis costados también quedaron estrechamente comprimidos. Hasta entonces, no me había atrevido a mover ninguno de mis miembros, pero ahora levanté violentamente los brazos, que estaban extendidos con las muñecas cruzadas. Golpearon una sólida sustancia de madera que se extendía por encima de mi persona a una altura de no más de 15 centímetros de mi cara. Ya no podía dudar de que por fin descansaba dentro de un ataúd. Y ahora, en medio de todas mis infinitas miserias, llegó dulcemente la esperanza. Porque pensé en mis precauciones. Me retorcí e hice esfuerzos espasmódicos para abrir la tapa. No se movía. Palpé mis muñecas en busca de la cuerda de la campana. No la encontraba. Y ahora, este consolador pensamiento huyó para siempre. Y una desesperación aún más severa reinó triunfante. Porque no pude evitar percibir la ausencia de los acolchados que había preparado con tanto cuidado. Y entonces, también de repente, llegó a mis fosas nasales el fuerte olor peculiar de la tierra húmeda. La conclusión fue irresistible. No estaba dentro de la bóveda. Había caído en trance mientras estaba ausente de casa, mientras estaba entre extraños. ¿Cuándo o cómo? No podía recordarlo.
y fueron ellos quienes me enterraron como a un perro, clavado en algún ataúd común, y me empujaron profundamente, profundamente y para siempre, en alguna tumba ordinaria y sin nombre. Mientras esta terrible convicción se imponía, así, en las cámaras más internas de mi alma, una vez más luché por llorar en voz alta, y en este segundo intento lo logré. Un largo, salvaje y continuo chillido o grito de agonía resonó en los reinos de la noche subterránea. «Hola, hola ahí», dijo una voz áspera en respuesta. «¿Qué diablo sucede?», dijo un segundo. «Bajadme de aquí», dijo un tercero. «¿Acabaréis de aullar de ese modo?», dijo un cuarto. Y entonces fui cogido y sacudido sin ceremonias, durante varios minutos, por un grupo de individuos de aspecto muy rudo. No me despertaron de mi sueño porque estaba completamente despierto cuando grité, pero me devolvieron la plena posesión de mi memoria. Esta aventura ocurrió cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado por un amigo, había emprendido una expedición de caza a algunas millas por las orillas del río James. Se acercaba la noche y nos sorprendió una tormenta. La cabina de un pequeño balandro, anclado en el arroyo y cargado de moho de jardín, nos proporcionó el único refugio disponible. Lo aprovechamos lo mejor que pudimos y pasamos la noche a bordo. Dormí en uno de los dos únicos camarotes del barco. No es necesario describir los camarotes de un balandro de 60 o 20 toneladas. No había ropa de cama de ningún tipo en el lugar que fue dispuesto para mí. Su ancho extremo era de 18 pulgadas. La distancia entre su fondo y la cubierta superior era exactamente la misma. Me resultó sumamente difícil acomodarme. Sin embargo, dormí profundamente, y toda mi visión, porque no era ni un sueño ni una pesadilla, surgió naturalmente de las circunstancias de mi posición, de mi habitual tendencia a tener pensamientos lúgubres y de la dificultad a la que he aludido de recuperar mis sentidos. Y, especialmente, de recuperar mi memoria durante mucho tiempo después de despertar del sueño. Los hombres que me sacudieron eran la tripulación del balandro y algunos trabajadores contratados para descargarlo. De la propia carga salía el olor a tierra. El vendaje que rodeaba mis mandíbulas era un pañuelo de seda con el que me había vendado la cabeza a falta de mi habitual gorro de dormir. El tormento sufrido fue sin embargo equivalente al de hallar sepultura real. Era espantoso. Eran inconcebiblemente espantoso. Pero del mal surgió el bien, pues de su mismo exceso se produjo en mi espíritu una inevitable repulsión. Mi alma adquirió tono, adquirió temperamento. Fui al extranjero, hice ejercicio vigoroso, respiré el aire libre del cielo. Pensé en otros temas además de en la muerte. Descarté mis libros de medicina. Quemé Buchan. No leo pensamientos nocturnos, ni albergo ya preocupaciones sobre cementerios, ni cuentos de hadas, como este. En resumen, me convertí en un hombre nuevo y viví una vida de hombre. A partir de aquella noche memorable, deseché para siempre mis aprensiones sepulcrales. Y con ellas se desvaneció el trastorno cataléptico, del que, tal vez, habían sido menos la consecuencia que la causa. Hay momentos en los que, incluso para el ojo sobrio de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede asumir la apariencia de un infierno. Pero la imaginación del hombre no es gratis para explorar impunemente cada una de sus cavernas. Pobre de mí,
La sombría legión de terrores sepulcrales no puede considerarse del todo fantasiosa. Pero, al igual que los demonios en cuya compañía Afrasiab hizo su viaje por el Oxus, deben dormir o nos devorarán. Hay que permitir que duerman o pereceremos.